Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Erika Quito, estudiante de séptimo nivel de la carrera de Educación Básica, modalidad en línea, de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema las funciones del Estado. A continuación, veremos una pequeña dinámica para que cada uno de ustedes me puedan ayudar a responder. La dinámica se llama la revelación, en la cual ustedes mm, van a tener que descifrar cada palabra que es. ¿Me confirman si ya están viendo la pantalla, por favor? Listo, muchas gracias. Como les estaba explicando, la dinámica se llama la revelación. En el chat del Zoom, por favor, van a escribir qué palabras pueden ser las que estén escondidas aquí. Muy bien, la primera palabra es sociales. La segunda palabra, ¿cuál será? Gracias. Apocalipsis. La tercera, correcto, es mecanismo. Y la última es historia. Muy bien. Para hablar sobre el tema del día de hoy, voy a dejar un momento de compartirles pantalla para proceder a presentarles un pequeño video y así retomar nuestra clase. ¿Me confirmen si ya están escuchando, por favor? ¿Qué son las funciones del Estado? El Ecuador se define como un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Su forma de gobierno corresponde a la república presidencialista y se administra de manera descentralizada. El poder del Estado ecuatoriano se encuentra dividido en estas funciones. Función ejecutiva. El presidente de la República es a su vez jefe del Estado y de gobierno. Ejerce la función ejecutiva en conjunto con los ministerios, secretarías, agencias y demás instituciones para cumplir en el ámbito de su competencia las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas.
según el artículo 141 de la Constitución vigente de la República del Ecuador. Función legislativa. Creación de leyes y fiscalización, incluyendo la posibilidad de plantear juicio político en contra del presidente de la República, el vicepresidente y los ministros del Estado. En Ecuador se denomina como Asamblea Nacional. Función judicial, la denominada Corte Nacional de Justicia, las Cortes, Tribunales y Juzgados y el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, la función judicial no es la primera, la intermedia o la tercera función del Estado, sino una parte del poder soberano del pueblo que se encarga de administrar justicia para lograr el equilibrio en la convivencia social, precautelando el bien común y la paz colectiva, pero con independencia absoluta de las otras dos funciones. Función electoral. Tiene como función garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como las referentes a la organización política de la ciudadanía. Función de participación ciudadana y control social. Es una entidad autónoma que forma parte y lidera la función de transparencia y control social de la República del Ecuador, teniendo responsabilidad en la designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias, además de también tener influencia en la designación de ciertas autoridades de la función electoral y judicial. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema, las funciones del Estado, pero vamos a refrescar un poquito la mente sobre la clase del tema del día anterior o de la clase anterior que ya hemos visto sobre lo que es la Constitución del Ecuador, que está adaptada en 2008, que fue un documento esencial que establece los principios, derechos y deberes de cada ciudadano, así como las organizaciones del Estado, y deberes de los ciudadanos, así como las organizaciones, que reconoce la diversidad étnica y cultural del país, garantizando una amplia gama de derechos. Esto ya lo hemos visto y analizado en los temas anteriores o en las clases que ya veníamos viendo. Esta clase está dirigida especialmente para estudiantes de 10º año. Pues bien, esto establece la separación de poderes y fomenta la autonomía de los gobiernos locales. Esto es la Constitución del Ecuador, que a partir de eso nosotros nos vamos a enfocar lo que son las funciones del Estado. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? El objetivo del día de hoy será las funciones del Estado ecuatoriano en mejorar la vida de cada ciudadano, protegiendo sus derechos y asegurando el acceso de servicios básicos como la salud y la educación, que busca fomentar un desarrollo económico inclusivo para garantizar un sistema de justicia que sea justo y promoviendo la participación ciudadana, todos mientras se cuida el medio ambiente para el futuro sostenible. Así se pretende construir un Ecuador más justo y solidario, donde todos puedan prosperar. La destreza de este tema he cogido sobre las ciencias sociales 4.3.22, que dice reconocer y discutir las funciones del Estado, los límites y las características. Pues bien, les voy a presentar unas pequeñas imágenes de lo que es las funciones del Estado. Función y misión del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano existe para velar por el bienestar de todos, cuidar la paz y apoyar al desarrollo del país. Es lo que nosotros acabamos de ver hace unos momentos, el video. ¿Qué es lo que vamos a ver o lo que está relacionado? Las funciones del Estado. ¿Sí? ¿Cuál es la razón del nombre de las funciones del Estado? Importancias y bases constitucionales en el Ecuador para organizar el poder político. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos, la representan actividades esenciales del Estado, que son actividades
tareas básicas, ordenar, poner justicia y también hablar sobre la bienestar en la sociedad. Como paso número dos tenemos que organizan el poder público y las responsabilidades. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada función que tenga el Estado deberá de cumplir sus deberes, tareas y obligaciones, así como nosotros como ciudadanos. Y como número tres tenemos las bases para proteger los derechos en el Ecuador. Constitucionalmente están definidas, estas funciones tienen un ámbito claro, respetado dentro del sistema político ecuatoriano. ¿Cuáles son las características clave de las funciones del Estado? Principales rasgos que definen las funciones estatales del Ecuador. Tenemos cuatro puntos básicos, que son las funciones exclusivas del Ecuador. Solo el Estado puede ejercer estas funciones, excluyendo a particulares y otras entidades para mantener autoridad única. Como paso número dos, tenemos las funciones independientes y autónomas. Cada función opera de forma autónoma para evitar conflictos de poder y así asegurar un equilibrio efectivo entre ellas. Paso número 3. Funciones permanentes y constantes. Estas actividades son continuas y necesarias para mantener el orden público. Y como último paso, las funciones complementarias y cooperativas. Aunque independientemente las funciones trabajan en un conjunto para asegurar el funcionamiento del Estado. Funciones del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano se organiza en cinco funciones independientes para que trabajen de forma coordinada para garantizar el bienestar social y el cumplimiento de la Constitución. Como ustedes pudieron observar en el video, nosotros contamos con cinco funciones del Estado ecuatoriano. Pero en la Constitución del 2008, antes de que tengamos las cinco funciones, teníamos solo tres, que era ejecutiva, legislativa y judicial. Gracias al presidente en ese entonces del 2008, Rafael Correa, él implementó las otras dos, que son transparencia y control social y función electoral. ¿Qué dice la función ejecutiva? Administración pública y políticas. La función legislativa es la creación y la modificación de leyes. Función judicial, administración de justicia y resolución de conflictos. Función de transparencia y control social es la parte que controla que las autoridades actúen con honestidad y responsabilidad. Y la función electoral es la que está encargada de organizar y vigilar que las elecciones se lleven a cabo. Función ejecutiva. Las responsabilidades y acciones claves del Ejecutivo ecuatoriano. Como ustedes pueden visualizar, tenemos como primer punto el presidente con los ministerios que implementan las leyes nacionales aprobadas. Que esto quiere decir que van a ejecutar las leyes. Dos, dirigen políticas públicas en economía, salud, educación y seguridad. ¿Cuáles son ellas las políticas generales del Estado? Administración de recursos públicos. Como número tres tenemos las que gestionan programas sociales y esenciales, la gestión de recursos y programas. Número cuatro, Ministerio de Salud Pública ejecuta campañas de vacunación y controla atención médica. Por ejemplo, concreto de función ejecutiva. 5. La presidencia representa al país internacionalmente y mantiene el orden interno, representación y orden interno. ¿Qué voy con la función ejecutiva? Que el presidente con sus ministerios pueden proponer algunas leyes para que la parte legislativa pueda aprobar sí o no las leyes que el presidente con su gabinete están decidiendo por el país. A lo que nos dicen, dirigen políticas públicas y economía, están basados a lo que viene a ser la economía del país, cómo están desarrollando o cómo se están dividiendo la economía. Como número tres tenemos la administración de recursos. Es como el presidente designa a grupos para que puedan realizar algunas actividades dentro de los ministerios.
como por ejemplo el Jóvenes en Acción, que significa dar trabajos a miles de jóvenes. El Ministerio de Salud Pública, que se encarga en revisar el estado de salud de todos los ecuatorianos, llevando así un control. Y como por último, el presidente con su gabinete realiza visitas a los diferentes países que está o que sea invitado para que pueda presenciar alguna entrevista o proyectos de los diferentes países. ¿Qué se realiza en la función legislativa en el Ecuador? Roles y acciones principales de la Asamblea Nacional Ecuatoriana. He aquí lo más importante de las funciones del Estado, ya que la Asamblea es la parte fundamental en aprobar o no las leyes que el presidente con su gabinete tienen, por ende, en decidir por el país o no. Primero, discusión y aprobación de ley. La Asamblea Nacional tiene debates y aprueba leyes que regulan aspectos sociales, económicos y políticos del país, garantizando el orden legal y nacional. El control y fiscalización al Ejecutivo como número dos. Este órgano fiscaliza y controla las acciones del Ejecutivo para asegurar la transparencia y cumplimiento de responsabilidades gubernamentales. Número 3. Aprobación del presupuesto anual. La Asamblea aprueba el presupuesto anual del Estado, definiendo la asignación de recursos públicos para distintos sectores y proyectos nacionales. Número 4. Representación popular directa. Los miembros de la Asamblea son elegidos por votación popular, representando así la voluntad del pueblo ecuatoriano en la función legislativa. Ejemplos de leyes aprobadas. La Ley de Educación Intercultural Bilingüe y reformas del Código Penal son productos concretos de la función legislativa ejercida por la Asamblea Nacional. Es decir, si la Asamblea Nacional ve que el presidente no está cumpliendo sus roles, la Asamblea tiene la obligación de decidir si el presidente continúa o no con su rol o decide mandar por votación. Y eso nos toma a nosotros como ciudadanos para nosotros ejercer nuestra, como dice, nuestro voto para elegir al nuevo soberano que va a dirigir al país. Pero esto lo debe de saber la Asamblea Nacional. Función judicial. Tribunales y jueces garantizan la justicia y los derechos. Aquí viene la resolución de conflictos legales, garantía de aplicación justa, la protección de los derechos constitucionales, ejemplos de los procesos judiciales y mantener equilibrios sociales y justos. La resolución de los conflictos legales resuelven las disputas entre los ciudadanos, empresas y Estado en forma imparcial, es decir, que no está ni con uno ni con el otro. Ellos se mantienen uno solo. Garantía de aplicación justa. A la aplicación de leyes para mantener el orden y la legalidad en la sociedad. ¿Qué hace con esto? Que lleva la correcta aplicación. O sea, ¿quién tiene la razón? Si la parte uno o la parte 2 o ninguno de las partes tiene la razón. Con respecto a la protección de derechos constitucionales, tenemos que es proteger los derechos humanos frente a los posibles abusos o injusticias. Ejemplos de los procesos. Incluye juicios penales, civiles y constitucionales, como casos de corrupción o defensa laboral. Mantener el equilibrio. Esta función evita abusos de poder y contribuye a la justicia social en el país. Transparencia y control social. Garantiza una gobernanza pública y ética eficiente a la supervisión ciudadana. Garantiza la actuación de ética de las instituciones públicas como paso número uno. ¿Qué quiere decir con esto? Que actúen con ética y eficiencia y responsabilidad cada institución pública. Número dos, promueve la rendición de cuentas ciudadanas. Quiere decir con esto que cada mes o cada semana
Las instituciones públicas tienen que rendir cuentas de todo lo que han invertido durante esta semana o cuáles van a ser las proyecciones para las siguientes semanas dentro de un mes. Como paso número 3 tenemos, previene eficazmente la corrupción, apoya los esfuerzos de cumplimiento de ley y prevención de la corrupción. Como paso número 4 y 5 tenemos, protege los derechos colectivos. Esto quiere decir que salvaguarden los derechos a través de un control social para los ciudadanos. Función electoral y último en el Ecuador, que garantiza elecciones libres, justas y transparentes. Garantiza la legitimidad de los procesos democráticos como paso número 1. Lleva a cabo las elecciones con transparencia y justicia. Número 2. Organiza y supervisa las elecciones. Son los responsables de gestionar y supervisar las votaciones y referendos. Número 3. Protege los derechos políticos y la voluntad popular. Actúan como garantes de los derechos políticos de los ciudadanos de la integridad electoral. ¿A qué va con esto? Que si los ciudadanos no estamos de acuerdo con las elecciones, ellos nos respaldan y dicen que las elecciones son nulas y tenemos que volver nuevamente a elecciones que ahora sí los candidatos tienen que tener bien claro lo que ellos nos proponen para su elección, sea como presidente, como alcalde o como alguna autoridad dentro de el territorio ecuatoriano. Validados o valida los resultados electorales con precisión. Ellos son los encargados de ir contando los votos uno por uno de cada provincia, de cada ciudad y de cada cantón. Sí, ellos dicen cada cantón tuvieron tantos puntos, tantos fueron los votantes, cuántos fueron nulos en blanco y cuántas personas se acercaron a los recintos electorales a ejercer su voto y quienes tienen los certificados. Garantiza la igualdad de candidatos y partidos. Esto quiere decir que la función electoral decide cuántas personas pueden ser elegidas para la nueva elección de presidencia o puede ser esto para alcaldes y prefectos de cada provincia. El CNE tiene una base en decir, 6 personas pueden salir como voluntarios para ser candidatos a la provincia o para lo que es presidencia, municipios o prefecturas. Y por último, tenemos promueve activamente la participación ciudadana. Fomenta la participación pública y el derecho al voto de todos los ciudadanos. Quiere decir con esto que la función electoral es la que lleva a cabo que todo lo que hace la función tenga cumplimiento con todo lo que ellos han propuesto. Funciones del Estado con sus ejemplos concretos. Comparativa clara de las funciones del Estado ecuatoriano. Función ejecutiva, presidencia y ministerios. ¿Qué realiza? Campaña nacional de vacunación del Ministerio de Salud. Por ejemplo, en esto, el Ministerio de Salud lanza la vacunación contra la gripe aviar o alguna enfermedad como lo que es el COVID-19, entre otras. En la función legislativa tenemos la Asamblea Nacional, que tiene la aprobación de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, es decir, que en todas las unidades educativas, universidades, pueden ya hablar varios idiomas, entre eso está el quichua, el inglés, el español, entre otros. En la función judicial tenemos la Corte Nacional de Justicia y tribunales. Ejemplos, juicios por casos de corrupción administrativa, lo que está llevando a cabo hoy en día el juicio contra la Contraloría del Estado del Ecuador a base de la corrupción administrativa. Por último,
son los dos últimos casos, la función electoral. Consejo Nacional Electoral, CNE, y el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, que son las organizaciones que supervisan las elecciones nacionales y locales. Quiere decir con esto que cuando hay una elección o un referéndum o preguntas que lanza la Asamblea Nacional, son ellos las dos únicas funciones que realizan el conteo, ver en cada provincia, en cada ciudad y fuera del país, de los países en el exterior, los ciudadanos ecuatorianos que ejercieron voluntariamente su voto. En la función transparencia y control social tenemos la Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ejemplo, es la fiscalización del uso de recursos públicos y acciones contra la corrupción. En este caso, la Defensoría del Pueblo tiene un caso que llevar, sea de cualquier ciudadano, sea público o sea privado. Entonces son los que tienen en las cartas que llevar a fiscalizar entre los recursos, si están con la corrupción o no. Funciones del Estado ecuatoriano y su equilibrio. Resumen de todo lo que hemos visto de las funciones legislativa, ejecutiva, judicial y electoral. La organización del poder político tenemos las funciones que estructuran al Estado ecuatoriano. Función ejecutiva administra el país, que implementa y gestiona políticas públicas. La función legislativa cree leyes, que está encargada de elaborar normas y leyes. Función judicial garantiza la justicia. Esta está supervisada del cumplimiento de las leyes. Función electoral, el CNE y el TCE son los que garantizan el respeto a la ley. Función de transparencia, control social. Cuida que las instituciones públicas trabajan con honestidad para el bien de la gente a través de organismos como la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, que fomenta la participación ciudadana, que protege los derechos, que proviene de la corrupción. Como parte final, vamos a realizar cada uno un cuadro o una lluvia de ideas sobre lo que entendimos de lo que es las funciones del Estado. Como parte número 2, también les voy a compartir un link de un cuestionario que tienen que llenar. Sé parte del cambio del Ecuador, compromiso y conciencia. Comprende cómo las funciones del Estado fortalecen la democracia y promueven una sociedad justa, participando activamente con responsabilidad y respeto. Les quiero dar las gracias por acompañarme en esta nueva clase sobre las funciones del Estado. Nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias. Que tengan una linda